proyecto de la reforma política fue aprobado en la Cámara de Representantes, esto luego de más de 10 horas en donde los representantes a la Cámara debatieron, llegaron a acuerdos e hicieron modificaciones en algunos artículos. Bienvenidos a Observación al Día, yo soy Laura Espinosa y hoy 2 de diciembre de 2022 los invito a que me acompañen a ponerle la lupa a 3 temas de la agenda política colombiana. Empecemos. Hace tan solo unos días, el pasado 23 de noviembre, fue aprobada la reforma política en su tercer debate en la Cámara de Representantes. Esta reforma, que es una de las más importantes que propone el actual gobierno, fue aprobada con varias modificaciones luego de las más de 10 horas de debate en la Cámara de Representantes. Pero ¿cuáles fueron estos cambios y, mejor dicho, cómo analiza la misión de observación electoral esta reforma? Camilo Mancera es el coordinador de justicia electoral de la MOE. Bienvenido, Cami, a este espacio. Hola a todos y todas. Para que tengamos un balance general de cómo va esta reforma, lo que encontramos es que de lo que se había aprobado en Senado de la República, que había básicamente casi que destruido una iniciativa de reforma decente, ahora lo que encontramos es un proyecto que fue bastante arreglado en Cámara de Representantes, donde se concentró sobre 4 puntos claves que creo que son la esencia de la reforma. Dentro de eso, pues hay que hacer referencia a lo de las listas cerradas, la financiación 100% pública, unas medidas que creo que son oportunas frente a lo de democracia interna. Y finalmente la paridad, que es otro elemento que creo que está bien introducido dentro de este proyecto. En este momento la valoración general que hago es que efectivamente estamos con una reforma que creo que puede ser positiva. No estoy encontrando un punto así que sea supremamente problemático. Hay varios elementos por mejorar, sobre todo en lo que hace referencia al tema de financiación. Pero digamos, creo que es mejorable en los debates. Entonces, digamos, este es un texto que desde la MOE se puede apoyar y se puede respaldar esta iniciativa de reforma. Se introducen algunos elementos que creo que son valiosos, como la responsabilidad política por delitos contra la administración pública. Se intenta también subsanar el tema del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Petro contra Colombia, que pues básicamente sí limita la afectación de derechos políticos a las causales que deben ser, que es por fallo judicial. Y hay, digamos, unos elementos en lo que se refiere a el tema de militancia para poder avalar candidaturas, que creo que es una medida bastante oportuna para limitar la compra de avales. Entonces, hay como varios elementos que son positivos. Se empezó también a limpiar un poco la reforma, quitándole varios ruidos, como lo podía ser el tema de la incompatibilidad de los congresistas para pasar a ser ministros. Entonces, digamos, es un texto que va como en buen camino de lo que salió de Cámara de Representantes. Camilo, muchas gracias por esta breve síntesis sobre lo que fue aprobado de la reforma política en su tercer debate en la Cámara de Representantes. Y a nuestros oyentes los invitamos a consultar en nuestro sitio web www.moe.org.co el cuadro de análisis de la MOE del proyecto de acto legislativo número 243 de 2022 Cámara, número 018 de 2022 Senado, acumulado con los proyectos de acto legislativo número 006, 016 y 026 de 2022 Senado, por medio del cual se adopta una reforma política. El segundo tema de la agenda política colombiana al que le ponemos la lupa hoy es el Código Electoral, que una vez más no fue discutido en la Comisión Primera del Senado por falta de quórum. Para explicarnos muy bien qué fue lo que ocurrió el pasado miércoles 30 de noviembre, nos acompaña Carlos Oviedo. Carlos es abogado y profesional especializado en investigación de justicia electoral de la MOE. Hola Laura, muchas gracias. Mira, esta semana iniciaba el trámite del Código Electoral y de registro en primer debate en el Senado de la República y pudimos ver que el gobierno está haciendo todo lo posible para lograr su aprobación expedita.
Pese a que se retiró el mensaje de urgencia del proyecto por petición de diferentes organizaciones políticas, particularmente la bancada misma del Pacto Histórico, los debates se programaron en unos plazos tan cortos desde la publicación de las ponencias del proyecto que realmente varios congresistas consideraron que el tiempo no era suficiente para hacer un verdadero estudio de este proyecto, por lo que tomaron la decisión de desarmar el quórum para postergar el debate. Desde las organizaciones políticas se está pidiendo más tiempo para poder hacer un análisis más juicioso del texto y para ello están buscando desacelerar el trámite. Además, algunos congresistas han mencionado que existen presiones por parte de la registraduría para lograr una aprobación lo más pronta posible de este proyecto de código. Al final, lo que nosotros vimos fue una clara diferencia de perspectivas frente a la forma en la que se debería dar trámite a la propuesta de código electoral. Es importante recordar que este proyecto no es el mismo que se aprobó y luego fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios en su trámite. Tiene varias modificaciones e incluye alrededor de 100 artículos nuevos que abordan el tema de registro civil. Desde la MOVE hemos insistido en la importancia de que el Código Electoral tenga un debate democrático, juicioso, riguroso y detallado, y para eso es necesario que se den los tiempos para la elaboración de las ponencias y para su debate en el legislativo. Después de todo, una de las razones por las que se declaró la inconstitucionalidad del código anterior fue justamente porque no hubo suficiente deliberación democrática. Muchas gracias, Carlos, por esta explicación sobre el Código Electoral, un tema al que hemos venido siguiendo en Observación al Día. Y después de hablar sobre reforma política y Código Electoral, pasamos a nuestro tercer tema. El pasado 29 de noviembre, la senadora Clara López Obregón, con el apoyo de 8 organizaciones, entre ellas Artemisas, la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres y la MOE, radicó el proyecto por medio del cual se adoptan medidas de prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género. Tania Lugo es investigadora de justicia electoral de la MOE y una de las personas que ha seguido de cerca este proyecto y todo lo relacionado con la violencia contra la mujer en política, en donde se ubica esta violencia de género digital. Tania, hablemos de este proyecto. Muchas gracias por la invitación, Laura, es un gusto estar aquí. Bueno, el proyecto consta de 4 partes. La primera define la violencia digital y la discriminación en razón al género. Además, fija un catálogo de derechos de las víctimas en la investigación de estos hechos. Una segunda parte establece medidas de prevención, protección y reparación. Entre tanto, estipula lineamientos de política pública donde busca la participación constante de autoridades, organizaciones y entidades interesadas para atender un fenómeno que es amplio y cambiante. Y tercero, establece nuevos tipos penales con el objeto de prohibir expresamente la divulgación de material íntimo y refuerza la protección de datos personales. Y por último, agrega al sistema de monitoreo de violencia de género un nuevo foco de investigación sobre las causas y consecuencias de la violencia digital por motivos de género. Ahora, ¿por qué la MOE participó en este proyecto? Consideramos que es necesario crear un marco de protección amplio e integral para las mujeres que hacen política en estos entornos digitales, de manera que se atienda las manifestaciones e impactos de la violencia contra las mujeres en estos medios, ya que pues digamos que hacen parte de una esfera de la vida pública de las mujeres en donde también se materializa la violencia de género y en donde se generan consecuencias específicas a los derechos políticos de las mujeres. Justamente en la reciente encuesta que publicamos sobre las experiencias de campaña y violencia a las candidaturas realizada por nosotros y la Universidad de Uppsala, se encontró que el 85% de las candidaturas utilizan las redes sociales para difundir propaganda política en las contiendas electorales. Es decir, que este es un espacio clave para el debate ciudadano en las etapas electorales. Sin embargo, los comentarios agresivos en redes sociales o el acoso digital son una de las manifestaciones de violencia más reiterativas. Fueron reportadas por el 71% de las candidaturas encuestadas. En el caso de las mujeres, ellas reportaron más que los hombres ser víctimas de comentarios sobre su género y su sexualidad. Particularmente encontramos que estas agresiones cuestionan su papel en el hogar, su trayectoria profesional, su vida sentimental o sexual y su apariencia física.
Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Que las redes sociales son un escenario creciente de violencia política, violencia que tiene unas marcas diferenciales de género que obstaculizan la participación política de las mujeres. De ahí nuestro interés en posicionar la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en este proyecto. Así las cosas, celebramos la erradicación del proyecto, pues creemos que será un instrumento importante para dotar de herramientas para la creación de políticas públicas y para mejorar el acceso a justicia de las mujeres que hacen política y pues que son agredidas en entornos digitales. Y en ese sentido se deja en la discusión pública los impactos de este tipo de violencia en los derechos políticos de las mujeres. Llegamos al final de Observación al Día y agradecemos a quienes nos acompañaron hoy en este episodio: Tania Lugo, Carlos Oviedo y Camilo Mancera de Justicia Electoral de la MOE. Y muchas gracias a quienes oyen y nos acompañan en este podcast en el que todos ponemos nuestros oídos al servicio de la democracia. Y recuerden, misión de observación electoral: hombres y mujeres al servicio de la democracia y de la participación política de las mujeres libre de violencias. Chao y hasta el próximo viernes. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah.